Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Continuamos entonces con la clase de falsedad documental. En clase pasada habíamos hablado de los artículos 286 y 287, es decir, de la falsedad ideológica en documento público y de la falsedad material en documento público. Vamos a hablar hoy del artículo 288, esto es la obtención de documento público falso. El artículo dice lo siguiente: el que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión. Recuerden que esta clase deben hacerla o deben analizar estos videos, esta exposición, con el código abierto. Deben seguir el análisis con sus respectivos códigos. Este artículo fue creado de alguna manera para proteger a los servidores públicos que eran víctimas de inducciones en error por parte de terceros o particulares que los hacían caer en errores y en virtud de esos errores expedían documentos falsos o que contenían una información espuria. Dicho eso, de alguna manera el tipo penal lo que busca es proteger, como se los vengo señalando, a estos servidores públicos, porque en ocasiones pasadas se presentaba que los servidores públicos que expedían documentos y que lo hacían en virtud de un error, normalmente los investigaban incluso por falsedad ideológica en documento público, cuando simplemente habían sido víctimas por parte de terceros. Entonces, el sujeto activo o la forma como se estructura este tipo penal es la siguiente. Sujeto activo es indeterminado singular, es decir, el tipo penal lo puede cometer una sola persona. Fíjense que cuando aquí señala el artículo, habla el que, no exige ninguna cualidad especial, solamente que se trata de una persona con idoneidad para hacer inducir en error al servidor público y que en vista de ese error el servidor público expida un documento con un contenido falso. El sujeto activo es el Estado. Y la conducta va a recaer sobre el servidor público, que en ejercicio de las funciones va a expedir un documento con contenido falso, total o parcial. El verbo rector es inducir en error. Lo podemos encontrar aquí. Inducir en error. Elemento descriptivo del tipo penal. Esto es importante tener en cuenta esta parte porque el documento debe ser extendido en ejercicio de las funciones del sujeto inducido. ¿Cuál es el sujeto inducido? Es el servidor público. Luego entonces, para que se tipifique la conducta, se requiere que el sujeto activo efectivamente induzca en error al servidor público, pero además se requiere que el servidor público inducido en el error, es decir, en virtud de ese error, expida el documento público, es decir, que el documento público efectivamente sea extendido y que el mismo contenga un contenido falso o que calle totalmente la verdad que debió haber contenido. Se requiere entonces, fíjense, esas condiciones: el actuar del sujeto agente induciendo en error y que en virtud de ese error se expida el documento. Es decir, no se tipifica la conducta solamente con la inducción del error. Se requiere que en virtud del error se produzca el documento y se obtenga el mismo, porque el tipo penal es obtención. El tipo penal no es inducir, el tipo penal es obtención de documentos públicos falsos. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo anterior, podríamos decir que en principio este tipo penal admitiría la tentativa. ¿Y por qué decimos que en principio admitiría la tentativa? Porque si el sujeto agente, el sujeto activo, induce en error al servidor público, pero este no expide el documento, aún admitiendo que el sujeto activo lo hace con la intención de que éste expida el documento, pero si el servidor público no llega a expedir el documento, aquí vamos a ver que, como quiera que el documento nunca fue extendido, nunca fue expedido, nos afecta en gran medida el tráfico jurídico que, como se lo había mencionado en clases pasadas, va a ser lo que en realidad se convierta en el bien jurídico tutelado cuando hablamos de fe pública. En ese entendido, al no expedirse el documento, aun cuando el sujeto activo intente engañar al servidor público, pues ya hablaríamos de una especie de tentativa, pero en todo caso sería una tentativa inidónea, en tanto como se los vengo anunciando o se los vengo diciendo, nos afecta de gran manera el tráfico jurídico como contexto en el cual debemos entender la fe pública. En ese entendido,
Para que se tipifique la conducta, vuelvo y repito, se requiere que se induzca en error al servidor público, pero que efectivamente en virtud de ese error se expida el documento falso. Si no se da eso, si no simplemente se da la mera inducción por lo menos no va a lograr que se tipifique este delito. Podría darse el caso de que se llegue a hablar de otro delito, por ejemplo, como el caso de la estafa. Por eso señalamos acá, no podrá ser castigado la sola inducción en error como agresión a la seguridad jurídica del tráfico jurídico, porque el delito no trata de inducir en error, sino que el delito tiene dos componentes, inducir en error y que en virtud del error se obtenga un documento público falso. Recuerden, el tipo penal es la obtención, lo que se castiga es la obtención del documento. Dicho esto, el servidor público inducido en error no responde penalmente. ¿Y por qué no va a responder penalmente el servidor público inducido en error? Precisamente porque está actuando bajo un error. El servidor público no es consciente de que está siendo inducido en un error. Por lo tanto, el servidor público actúa como un instrumento de quien lo induce en el error. Y quien lo induce en el error es el sujeto agente, es el sujeto activo. Y el sujeto activo es un autor mediato. Y al ser un autor mediato, induce en error al servidor público, quien, aun cuando expide el documento falso, ¿verdad?, no se le puede tildar de que comete el delito de falsedad ideológica en documento público, porque al obrar bajo un error, obra bajo un error en el tipo de este documento. En ese caso, el servidor público, no, si bien expide un documento que es falso, no lo hace con dolo. ¿Por qué? Porque es instrumentalizado. Luego, quien le corresponde asumir la responsabilidad es al sujeto agente que lo induce en error, pero no así al servidor público, por lo que le acabo de mencionar. Es un caso, como pueden ver, de un error de tipo sobre el objeto de la acción respecto al servidor. ¿Por qué es un error de tipo del servidor público? Respecto al delito de falsedad ideológica en documento público. Recuerden ustedes que el delito de la falsedad ideológica en documento público es cuando un servidor público expide un documento cuyo contenido es falso, pero lo hace con conocimiento de causa, es decir, lo hace con dolo. En este caso, aquí el servidor público no obra con dolo, sino que es instrumentalizado. Luego entonces no responde penalmente porque obra bajo un error de tipo sobre el objeto de la acción. Seguimos entonces teniendo en cuenta esas aclaraciones. Ahora bien, si no existe error por parte del servidor público, sino que el servidor público está actuando en connivencia con un particular para expedir un documento público falso, evidentemente en este caso sí vamos a estar en presencia de una falsedad ideológica de que habla el artículo 286, que es un tipo penal que ya hemos estudiado. Y el particular que lo induce en error pues será un copartícipe, en este caso será un determinador, o podría llegar incluso a ser un cómplice o un interviniente. Dicho lo anterior, si es un interviniente, se debe tomar el interviniente como un coautor. Sobre esto hay un video que grabé, repito, donde explico estas figuras, donde explico la figura de los partícipes, complicidad e interviniente, y también la figura del autor mediato. Si tienen dudas o necesitan claridad al respecto, remítanse ese video que está en el canal de YouTube. Pasemos ahora a otro artículo, artículo 289, falsedad en documento privado. Ojo, aquí es documento privado. En lo que habíamos mencionado anteriormente eran documentos públicos. Aquí es documento privado. Entonces vamos a ver que el tipo penal dice de la siguiente manera: el que falsifique documento privado, ojo, que puede servir de prueba, incurrirá si lo usa en prisión. Aquí ya hay dos condiciones, como ya pueden ver del mero análisis, de la mera lectura del tipo penal: falsificar y si lo usa. ¿Falsificar qué? Un documento privado. Sujeto activo, indeterminado singular, puede ser un particular o servidor público quien incurre en la conducta. Sujeto pasivo, el Estado, pero también lo será el tráfico jurídico, entendiendo el tráfico jurídico como en contexto se debe comprender a la fe pública como bien jurídico tutelado. Verbo rector, falsificar y usar. Aquí lo resalté en rojo, porque no solamente es falsificar, sino también usar el documento privado. Delito de resultado, admite modalidad tentada. Fíjense, como se lo venía mencionando, abarca dos grandes formas de la falsedad material.
la modificación del documento ya existente y la fabricación integral o ex novo del mismo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la falsedad material en documento público, el verbo rector era falsificar. Entonces, entendiendo cómo habíamos explicado la falsificación allá, pues el verbo rector alude a lo mismo. Lo que pasa es que en el tipo penal que habíamos mencionado de la falsedad material en documento público, lo decíamos referente a un documento público. En este caso estamos hablando de un documento privado. Pero cuando hablamos de falsedad nos referimos a la misma conducta. Es decir, es la modificación del documento ya existente y la fabricación integral o nueva de un mismo documento. Por eso señalo aquí, es el mismo sentido ya comentado con anterioridad en la referencia al artículo 287, falsedad material en documento público. El verbo rector es el mismo, pero aclaro, en este caso la conducta recae sobre un documento privado, en la falsedad material sobre un documento público. Pero la acción de falsificar es la misma. El concepto de uso, que se encuentra en el tipo penal como uno de los verbos rectores, habíamos explicado falsificar, ahora vamos a explicar el uso. El concepto de uso en el tráfico corresponde al empleo, que jurídicamente se le da al documento cuando se trata, de acuerdo a las reglas de la sociedad organizada, para cada una de las clases de los documentos que se utilizan en el tráfico. Es decir, es el uso ordinario que se le da a los documentos que tienen actitud probatoria. Por ello, se aclara acá, no constituye uso el empleo del documento como cuando un cheque falso se coloca como advertencia de que no se reciben cheques. Seguramente ustedes habrán visto que se colocan en algunas entidades bancarias, colocan un cheque que en su momento es falso en sí, pero se coloca como una mera advertencia. ¿Por qué en ese caso no estamos hablando de uso? Porque es que la finalidad ahí simplemente es de advertencia. La finalidad no es hacerlo circular en el tráfico jurídico documental que constantemente vemos diariamente en nuestra sociedad. O tampoco lo será cuando se da a guardar el documento falso o se remite a un tercero sin la finalidad de traficarlo. Si no existe finalidad de traficarlo, es decir, de usarlo, pues no se va a cometer este tipo penal. Recuerden que el tipo penal se adecua con la falsificación del documento privado, pero con su uso, condicionado con el uso. Lo señala con claridad el tipo penal. Volvamos sobre él. Falsifique documento privado si lo usa. Recuérdese que las acciones típicas de falsedad, todas, esto va para todas las falsedades de las que hemos hablado hasta ahora y las que vamos a hablar más adelante, y por tanto los objetos portadores de la falsedad deben estar orientados finalmente a llegar al tráfico. Si no se llega al tráfico, no se afecta el bien jurídico. Recuerde que el bien jurídico de la fe pública se va a entender como la protección que se hace del tráfico jurídico. Lo que va a decir que debe superarse el ámbito de control personal del agente de la falsedad para colocarse en el conjunto de las pruebas del tráfico. Es decir, el sujeto agente crea el documento falso, pero solamente podremos hablar de una falsedad documental o de un delito de falsedad documental cuando el documento efectivamente ha sido puesto en el tráfico. Si no es puesto en el tráfico, pues no habría una antijuricidad de la conducta. Las funciones del documento en el tráfico son las de perpetuación, de garantía y medio de prueba. Deben recordar eso del primer video que grabé sobre este importante tema. Aquí es importante aclarar que como quiera que se presentan dos verbos rectores, el de falsificar y el usar el documento privado, existe una unidad de sentido y no puede fraccionarse en dos actos humanos diversos. Ejemplo, Carlos falsifica y Pedro usa, salvo si hay coparticipación. Salvo si hay coparticipación, se podría presentar ambos verbos rectores. Coloquemos un ejemplo para ilustrar lo que les acabo de señalar. Carlos falsifica un cheque, pero lo extravía, se le pierde. Pedro lo encuentra y advirtiendo que es falso, lo cambia en un banco. Pedro no actúa en connivencia con Carlos. Ambos son sujetos que actúan por su lado. Uno lo falsifica y uno lo encuentra y lo reclama. ¿Qué pasa con Carlos? Carlos responde por tentativa de falsedad en documento privado. ¿Por qué responde por tentativa? Porque el delito no se consumó por su lado al entrar una circunstancia ajena a su voluntad, que fue extraviarlo.
Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Pedro no se le podría imputar el delito de falsedad. ¿Por qué no se le va a imputar el delito de falsedad? Porque él no falsificó el billete, no tuvo la intención de falsificarlo. Pero, sin embargo, podría responder por estafa. ¿Por qué va a responder por estafa? Porque está utilizando un documento que es espurio para inducir en error, para obtener un provecho ilícito. Entonces es importante tener en cuenta que para que se dé este tipo penal tiene que haber unidad de sentido cuando se falsifica y cuando se usa, ya sea por el mismo autor o cuando actúan coautores, ambos sepan la intención o se dividan el trabajo criminal. No pueden aplicarse a Pedro, aquí hacemos una aclaración, el artículo 291, uso de documento falso, en vista de que requiere que sea copartícipe y que el documento sea público. Más adelante vamos a hablar de este artículo, el 291, que se denomina uso de documento falso, y aquí hacemos la aclaración desde ya para evitar, digamos, malas interpretaciones o errores, de que a Pedro, en este caso que estamos aquí ejemplificando, no se le podría adecuar la conducta en este caso, porque en el caso que estamos aquí mencionando hablamos de un cheque y el cheque es un documento privado. En cambio, el tipo penal del artículo 291 de uso de documento falso alude a un documento público. Entonces no se cumpliría este ingrediente, entonces por tanto este tipo no podría aplicársela a Pedro. Claro, además la actuación sería en copartícipe y aquí, como podemos ver, Pedro actúa de forma singular, no actúa en connivencia con Carlos. Ejemplo de coparticipación. Recuerden ustedes que les mencioné que se requiere que exista unidad del tipo de falsificar y usar, salvo si se actúa con coparticipación. Entonces vamos a ver un ejemplo de coparticipación. Guillermo falsifica un documento privado, un cheque, para esperar la oportunidad en que haya fondos en el banco en la cuenta que habrá de afectarse, razón por la cual Armando, que está plenamente de acuerdo con el falsificador, es decir, Armando actúa junto con Guillermo, lo hace efectivo. Guillermo falsifica, Armando lo hace efectivo una vez haya fondos. Se trata de una sola falsificación documental privada en el marco del artículo 289. Si bien el tipo penal me exige a mí que el que falsifique documento privado y lo use, en este caso podría adecuarse la conducta aun cuando actúen dos personas. ¿Por qué se adecua la conducta? Porque actúan bajo coparticipación criminal. En este caso están actuando como coautores, se dividen la función criminal. Vuelvo y reitero, si tienen alguna duda frente a las formas como concurren las personas a la conducta penal, es decir, a los autores, los coautores, remítanse al video donde hablo este importante tema. Ahora, aquí hago una aclaración. Si Armando no logra cambiar por circunstancias ajenas a su voluntad el cheque, es decir, no lo cambió, aquí la conducta quedaba atentada para ambos, tanto para Guillermo como para Armando. Bien, entonces, señalando lo anterior, vuelvo y repito. Si Armando, ¿verdad?, que finalmente que busca cambiar el cheque, no lo llega a ser efectivo por una circunstancia ajena a su voluntad, pues su conducta quedaría atentada y afectaría también a Guillermo. Es decir, ambos responderían por el delito de falsedad en documento privado, pero en la modalidad atentada. En el proyecto del código actual hay que mencionar algo. No, es decir, en la ley 599, bien, aquí surge importante hacernos esta pregunta: falsedad ideológica en documento privado. Fíjense que el tipo penal no habla del que estamos hablando, del artículo 89, no habla de la falsedad ideológica, habla de falsedad en documento privado, como lo podemos apreciar acá. El que falsifica documento privado no dice si es ideológico o no, como pasa en el artículo 286 que habíamos hablado en un principio. Entonces surge una pregunta: ¿existe la falsedad ideológica en documento privado? Es decir, la falsedad respecto al contenido. Y lo cierto es que sobre esto se da un gran debate, y se da un gran debate en la Corte Suprema de Justicia. Y lo primero es aclarar que en la redacción del Código Penal no vamos a encontrar un tipo penal que diga expresamente falsedad ideológica en documento privado, es decir, ese tipo penal no existe. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en interpretación que ha hecho del artículo 89, 289, ha considerado que sí podría darse una falsedad ideológica en documento privado. En este caso lo remito a esta sentencia, es una sentencia que salió hace poco, en mayo de 2019, radicado
52.700, en donde la Corte Suprema, repito, va a señalar que de la interpretación que se hace del artículo 289 se debe entender que sí se incluye una alteración de la verdad, es decir, del contenido del documento. Y si se afecta el contenido, pues la falsificación será ideológica, en este caso, ojo, de documento privado. Entonces, aquí se requiere, para que se dé la falsedad ideológica, la consignación de datos falsos en el mismo. Pues existe una obligación por parte de los particulares en que los documentos que están poniendo a circulación, los mismos contengan la verdad. Y en esto radicó mucho el debate sobre si se debía o no considerar que en los documentos privados había o no falsedad ideológica, por cuanto era el tema de si estábamos o no obligados los particulares a consignar la verdad en los documentos que ponemos en el tráfico. Pero bien, la Corte Suprema, después de muchos debates, al final dijo que sí, que los documentos privados también deben tener vocación de verdad. En ese sentido, el contenido de los documentos, si llegase a afectarse, pues ideológicamente estarían falseados. Se requiere que el documento sea la prueba de la relación jurídica y que sea usado, es decir, introducido en el tráfico jurídico. Bueno, dicho lo anterior, pasamos a estudiar a otro tipo penal. Artículo 291, uso de documentos falsos. Este tipo penal dice lo siguiente: el que sin haber concurrido a la falsificación hiciera uso de documento público que puede servir de prueba, incurrirá en prisión de 2 a 8 años. Es indispensable el uso o colocación del objeto falso por quien no lo falsificó. Fíjense que aquí se va a sancionar a la persona que no concurrió a la falsificación del documento público, pero hace uso de él, es decir, lo emplea. Ya habíamos hablado que cuando nos referimos a la palabra uso, estamos señalando que es la introducción en el tráfico jurídico documental. No es meramente un uso íntimo, un uso privado, no, sino es un uso en donde el documento se coloca en circulación o se intenta colocar en circulación. Entonces, repetimos, el sujeto activo de la conducta lo que hace es usar el documento que ha sido falsificado por otro. Sin embargo, bueno es aclarar que aun cuando el sujeto activo coloca el documento que ha sido falsificado por otro en el tráfico jurídico, no se necesita para que se tipifique la conducta que con el mismo documento se llegue a causar un engaño. Recuerden que la falsedad documental no son delitos de engaño. No son delitos de engaño, sino que ellos mismos se tipifican por lo general de forma objetiva con la mera falsificación, y en este caso por el uso de un documento falso que ha sido falsificado por un tercero. Entonces, dicho lo anterior, la falsedad solo puede consistir en la colocación en el tráfico, y más allá de ese momento aparecerá el proceso subjetivo de reflexión que puede dar lugar a un engaño, con la consecuencia del concurso correspondiente de estafa. Es decir, si se llega a utilizar un documento que ha sido falsificado por otro y se introduce en el tráfico jurídico y con él se llega a engañar, pues aquí estaremos en presencia de dos tipos penales. Uno, el uso de documentos falsos, y también del delito de estafa, en el caso de que se llegue a implementar para causar o obtener un beneficio con un engaño. Entonces, bueno es aclarar eso. Ojo, se utiliza el uso de un documento que no ha sido falsificado por el sujeto agente, sino respecto a un tercero. Sujeto activo de esta conducta es un sujeto activo indeterminado. El pasivo, el Estado y el tráfico jurídico. Elementos descriptivos: sujeto activo no debe haber concurrido a la falsificación del objeto material. Recuerden este punto. Recuerden el tipo: el que sin haber concurrido a la falsificación hiciera uso del documento público. Dicho lo anterior, vamos a estudiar de forma aquí rápida dos tipos penales que prácticamente tienen una estructura muy similar, y por lo mismo los voy a consignar y los voy a analizar en conjunto ambos, que son los del artículo 292 del Código Penal y el artículo 293 del Código Penal. El primero dice así: el que destruya, suprime, oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá una prisión o más alta. ¿Por qué? Porque se le exige
una conducta de mayor rigor al servidor público. Si el documento fuere pieza procesal de carácter judicial, se aumentará la pena de una tercera parte. Fíjense que la primera redacción es el que destruye el documento, lo suprima, lo oculte total o parcialmente, y aquí en esta primera redacción, hasta este punto, es sujeto activo indeterminado. Ya a partir de aquí, hasta este punto, es un sujeto activo cualificado, porque se exige que sea un servidor público en ejercicio de sus funciones, y la conducta se agrava. No coloqué la pena acá por la brevedad del espacio, pero ustedes pueden consultarla con la lectura de los códigos penales. Recuerden, estas diapositivas deben ser analizadas con los códigos abiertos. Necesitan los códigos para poder entender de lo que estamos hablando. Si el documento fuera una pieza procesal que se destruye, se suprime, aquí estaríamos hablando de una conducta que se va a elevar la sanción por el desvalor de acción en la conducta del sujeto agente, porque es una pieza procesal que sirve a un proceso judicial. El artículo 293 van a ver ustedes que tiene una redacción similar, sobre todo en los verbos rectores. Y señala el 293, el que destruya, suprime, oculte total o parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba incurrir en prisión. Fíjense que la diferencia está en que aquí es un documento privado y aquí estamos hablando de un documento público. Frente a estos dos tipos penales, ¿qué podemos decir? Consiste las tres acciones típicas de destruir, ocultar o suprimir los documentos. En estos dos tipos penales, la acción del autor se dirige contra prueba persistente, y por eso son tipos penales, por eso se sanciona. Una prueba privada, y otra, una prueba pública, pero no para su alteración. Ojo, no se está sancionando su alteración o modificación de sentido, sino para afectarla en su integridad corporal o material como pruebas. Es decir, lo que se está sancionando en los tipos penales que estamos mencionando del artículo 292 y 293 es la destrucción de una prueba pública, o un documento público que sirve de prueba, o un documento privado que sirve de prueba. Es la destrucción o supresión del documento. La falsedad de los mismos están regulados en los tipos penales que ya hemos mencionado. Pasemos a estudiar ahora el artículo 296, falsedad personal. Este tipo penal es bastante interesante por lo que vamos a ver a continuación. El tipo penal señala lo siguiente: el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, ojo, causar daño, sustituya o suplante una persona, o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efecto jurídico, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito. Y desde aquí les adelanto, esta conducta normalmente constituye otro delito. Esto es un tipo penal que es bastante cuestionado a nivel de la doctrina, porque difícilmente se va a tipificar, como lo vamos a ver dentro de un momento. Pero de momento analicemos lo siguiente: sujeto activo indeterminado, el que. Sujeto pasivo, el Estado, que se ve afectado en el tráfico jurídico por la conducta de quien usurpe la condición de otra persona. Verbo rector, suplantar o atribuirse aspectos de la personalidad de una persona. Entonces, la conducta típica carece de todo desvalor de acción y de resultado respecto del bien jurídico protegido en las falsedades documentales. Primero, porque no es una falsedad documental, se trata de una falsedad en la persona, es decir, se trata de suplantar a una persona. Por lo tanto, no se entiende, y es una de las críticas que se hace a este artículo, porque está consignado en esta parte del Código Penal. No se trata de una falsedad documental, por lo tanto no afecta la falsedad documental de la cual estamos mencionando o hemos venido hablando en los videos que aquí hemos estudiado estos tipos penales. Por ello, no pone en riesgo la fe pública entendida como el tráfico jurídico basado en los documentos. Y aquí vemos unos casos en donde vamos a ver cómo es muy difícil se va a tipificar esta conducta. Por ejemplo, si se trata de obtener un beneficio patrimonial, recuerden que el tipo penal señala que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, causar daño, tengan pendiente eso. Entonces, si se trata de obtener un beneficio patrimonial, un provecho, es obvio que este debe ser indebido, caso en el cual sería una estafa. Si yo a través de una modalidad engañosa logro obtener un beneficio propio, pues no voy a hablar de falsedad personal, voy a hablar del delito de estafa. Si para conseguir sentencia, ojo, este es otro ejemplo, o acto administrativo contra la ley ante funcionario público, será un fraude procesal. Es decir, si utilizo un medio
en donde yo falseo a la persona para obtener una sentencia, pues el delito que se va a tipificar sería el fraude procesal antes de que se cometa esta conducta. Aquí ponemos otro ejemplo. Si se quiere causar daño a una persona suplantando a otra y se hiere o se mata, esta conducta de suplantar a una persona para herir o para matar haría parte del iter criminis de las lesiones personales y del homicidio. Pero no vamos a hablar de un concurso de falsedad personal y homicidio, o falsedad personal y lesiones personales, no, sino que la falsedad, ¿verdad?, cuando se suplanta a otra persona para herir o para matar, haría parte, como lo mencionamos, del iter criminis para cometer estos tipos penales. Por eso les mencioné desde un principio que esto es un tipo penal bastante sui generis, pero cuya consumación es bastante controvertible. Pasemos ahora al estudio de otro tipo penal. Artículo 295. Falsedad por obtener prueba de hecho verdadero. Señala el artículo lo siguiente: el que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero incurrirá en multa. Bien, este tipo penal, lo primero que hay que destacar es que se trata de una conducta dirigida a la utilización de cualquiera de los documentos que hemos hecho estudio en los artículos pasados, pero lo haga con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero. Es decir, se va a utilizar las conductas de las cuales hemos mencionado hace un momento: la falsedad ideológica en documento público, la falsedad material o la falsedad en documento privado, pero se hace con el fin de obtener una prueba, pero sobre un objeto que es verdadero. Es decir, se falsifica un documento que es real, que tiene una condición auténtica, y se saca una copia falsa del mismo, pero cuyo contenido obedece a la verdad. Por eso que es la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. ¿Qué es lo que se va a buscar? Un hecho verdadero que está consignado en un documento original. Se va a falsificar el mismo, pero aun cuando se falsifica no se altera su contenido, y su contenido sigue siendo o obedece a la verdad. Algo que hay que precisar en este tipo penal, que el sujeto activo es un sujeto activo indeterminado, singular. El sujeto pasivo es el Estado, como lo hemos mencionado, y efectivamente se afecta el tráfico jurídico. El verbo rector, pues el verbo rector lo vamos a encontrar en todas las conductas que se mencionan o que hemos mencionado anteriormente, porque fíjese lo que menciona el tipo penal: el que realice una de las conductas descritas en este capítulo, es decir, la que hemos analizado con antelación. Pero ojo, en este caso será con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero. Palabra más, palabra menos, el verbo rector estará consagrado o estará compuesto por los artículos consignados, o los verbos rectores consignados en los artículos 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293. Pero ojo, ¿qué es lo que se busca aquí? Obtener una prueba, si bien falsa, pero cuyo contenido es verdadero. La falsedad documental, agrediendo el tráfico para conseguir medios de prueba de un hecho considerado verdadero. Por eso hacemos esta aclaración. Pero adviértase que la conducta es típica de falsedad documental, no obstante que el documento falso se refiera a la verdad. Por ejemplo, una persona que utiliza o toma su partida de nacimiento en el registro civil de nacimiento y saca una copia de la misma, pero no altera el contenido de los datos consignados dentro de su documento. Evidentemente es una alteración del documento, pero no se falsifica, si bien se falsifica el documento, no se afecta el contenido veraz sobre dicho consignado en dicho documento. A eso se refiere este artículo 295. Bueno, hasta aquí va el estudio de los tipos penales de falsedad documental. No antes le menciono que existe un agravante de estos tipos que está recogido en el artículo 290, que señala circunstancia de agravación, pero frente a los artículos anteriores al artículo 290, y señala: la pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usar el documento, salvo en el evento del artículo 289. Estoy hablando de la circunstancia de agravación del artículo 290.
pero habla que esto será si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados y señala el aumento de la pena. No me tomé el trabajo de anotar este agravante acá porque no me pareció necesario. Es un agravante muy sencillo que incluso sectores de la doctrina lo cuestionan porque debió estar introducido en los tipos penales respectivos como una modalidad normal, más no como un agravante. Entonces, hasta aquí la exposición de la falsedad documental. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden plantearlas en el foro y estar atento a resolverlas. Y les repito, pueden hacer uso de los videos en donde se aclaran conceptos de pena general si se les dificulta entender los ejemplos que aquí hemos utilizado, sobre todo lo que tiene que ver con la autoría, con la coparticipación, con los partícipes, en este caso con el determinador, cómplice e interviniente. Cualquier duda, repito, se puede plantear en el foro y estaré presto a contestarlas. Que pasen buen día.